Hola, ¿cómo están? Le voy a hablar en este video sobre volumen de sólidos de revolución. ¿De qué se trata esto? ¿Ya? Hay muchos sólidos, si ustedes se van a la artesanía alfarera, se van a dar cuenta de estos vasijas que hacen, esos son sólidos de revolución. ¿Ya? De hecho, lo hacen con un torno. Bien, ¿cuál es la idea? Es que hay muchos sólidos que se construyen así. Yo tengo una curva, dada por una función, ¿no es cierto? Vamos a tomar valores positivos, ¿ya? Para fijar la cosa. Entonces, lo que hacemos es rotar esta curva en torno al eje X. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Fíjense bien ustedes. Si yo hago girar, en este punto, hago girar, voy a obtener una cosa más o menos así. A ver si estoy dibujando bien. ¿Se dan cuenta? Se produce un círculo. Y por el otro lado, también se produce un círculo más chiquito, ¿no es cierto? Y tal vez por detrás no se ve, porque es por la mirada que estamos dando desde este lado. Tal vez este me quedó muy plano. Déjenme dibujarlo de nuevo, un poquito más abierto, ¿ya? Para que se entienda mejor este círculo que se produce ahí. ¿Se fijan? Y entonces, cuando esto lo hacemos en todos los puntos, obtenemos eso que es como una especie de campana. Ese es el sólido de revolución. La pregunta es, ¿cuál es el volumen de este sólido de revolución? Y para eso nos ayuda la idea de integral de Riemann, justamente para ver y calcular estas cosas. Una primera pregunta es, ¿cuál es el área que yo achuré? Bueno, esa área resulta ser pi r cuadrado, ¿cierto? Es el área del círculo. ¿Y cuál es el radio de ese círculo? El radio de ese círculo es exactamente igual a f de b. Así, si yo me paro en x acá, este sería f de x, ¿no es cierto? Y lo que hago es, ese radio, si ustedes quieren, lo hago girar en torno al eje x. Entonces, se produce este círculo que está acá, que define esta área. ¿Y qué superficie se produce ahí? Es simplemente pi por f de x al cuadrado. ¿Están de acuerdo ustedes? F de x resulta ser el radio de ese círculo, ¿cierto? Que produce esa área, que es un disco de radio f de x. Su área es pi r cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos mirar acá otra pequeña, un poquito más a la izquierda. Digamos que este es x sub i y este otro es x sub i menos 1. Entonces aquí se produce otro circulito, ¿ya? U otra circunferencia un poquito más a la izquierda, en x sub i menos 1. Entonces yo podría decirlo tal vez de otra manera, decir, mira, lo que tengo es f de x sub i al cuadrado, sería como el radio en x sub i, pero multiplicado por delta x sub i. Si ustedes quieren, lo podría poner así, x sub i menos x sub i menos 1. Es lo que llamamos delta x sub i, ¿cierto? Delta x. ¿Ya? Y esto lo multiplico por pi. ¿Qué es lo que tengo ahora? Tengo el volumen de ese cilindro cuyo ancho, esta es como una rebanada, cuyo ancho es justamente delta x. ¿Ya? Y f lo evalúo en x sub i, pero voy a suponer que f es continuo. ¿Ya? ¿Ya? Y ustedes se acuerdan de esta observación, ¿ya? de Riemann, digamos, que cuando es continuo puedo elegir cualquier punto, así que x sub i está bien. Si yo sumo esto, desde 1 hasta n, y tengo una partición de todo este intervalo, esto me va a quedar aproximadamente el volumen. ¿Ya? Eso lleva, yo no lo voy a hacer con rigurosidad, pero eso lleva a decir que la integral entre a y b de
pi f de x al cuadrado representa el volumen de este sólido de revolución. Ahora, ustedes encuentran su función favorita, la reemplazan acá y calculan el volumen de revolución favorito de ustedes. Podemos ahí meternos en f's complicadas que dan origen a primitivas complicadas y calcular el volumen es difícil, o f simples que me permiten calcular el volumen de manera simple. En la punta hay un ejemplo. Mírenlo. Pero el problema de cómo encontrar el volumen de un solo de revolución, aquí está resuelto. Si yo quisiera, ¿no es cierto? Tengo aquí el volumen de este sólido de revolución, y si yo quisiera sacarle un pedazo, ¿ya? Acá adentro, por ejemplo, sacar esto, de modo de tener acá puede ser un orificio como ese. ¿Cómo lo hago? Muy bien, simple. Si esta curva que está acá representa, ¿no es cierto? Representa lo que quiero sacar, llamémosle g de x, ¿ya? Que esta curva, esta función sea g de x, otra función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy simple. A este volumen tenemos que sacarle eso que está en medio. Y eso que está en medio tiene un volumen. Si calculo ese volumen, le estoy quitando y calculando el volumen final que corresponde a esto. ¿Ya? Muy bien, y eso es simplemente el cálculo, el volumen interno le vamos a poner, ¿ya? Va a ser simplemente pi integral entre a y b de g de x al cuadrado. Y el volumen final, si ustedes quieren, va a ser este que está ahí, menos la integral de a a b de pi g de x al cuadrado de x. Ese es el volumen de esta como banda, digamos, que hay ahí. Hagamos un ejemplo. La función f de x, f de 1,2 en R, a x le asocia e elevado a x. Entonces, ¿cuál sería el volumen del sólido de revolución? Bueno, quizás hago un dibujito acá para entender lo que tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo 1, aquí tengo 2, esta es la función e elevado a x, y esta la voy a hacer girar aquí. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál es el volumen de revolución? Bueno, simplemente el volumen va a ser pi por la integral entre 1 y 2 de e elevado a x al cuadrado de x. Y eso es simplemente e elevado a 2x. ¿Bien? Así que puedo hacer el cálculo sin ningún problema. Por otro lado, y si ahora le quiero hacer un hoyo, y suponga que el hoyo sea representado por esta función, g de x igual a x menos 1 por 2 menos x. ¿Ya? Eso es como una cuadrática que tiene valores 0 en 1 y 0 en 2. Entonces, es más o menos así. ¿Ya? Y es como un hoyito de una pepa, digamos, dentro de este sólido, ¿ya? Porque en estos puntos no vamos a ver nada. Este hoyito está interno, en el fondo. ¿Se fijan? ¿Cuál sería el volumen de ese hoyito que hay ahí, que es como una pepa? ¿Ya? Sería el volumen interno, sería pi integral entre 1 y 2 del cuadrado de esta función. Y se dan cuenta, lo que sigue es rutina. Bueno, no es rutina. ¿Por qué no es rutina? Porque calcular integrales a veces puede ser difícil. Y pueden ser problemas nada de rutinarios. Pero lo que quiero decir es que una vez que uno plantea el problema, lo que sigue es calcular la integral. Ya el tema del volumen de revolución se acabó. Ahora, tarea para la casa, calcular esa integral. Tarea para la casa, calcular esa integral. ¿Y el volumen final cuál va a ser? El volumen final va a ser justamente la diferencia entre los dos, que es el volumen de lo que está afuera, menos este hoyito que le socavamos ahí al interior. Lo que vamos a hacer a continuación es mirar este dibujo del otro lado. Tenemos la misma función que hace un rato. Esa función, o esta área si ustedes quieren,
la hicimos rotar en torno al eje X. Y lo que le expresa la misma función, f de A, B en R. En R más, para que sea positiva. Ya. Entonces, lo que les propongo es que giremos, pero ahora en torno al eje Y. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasa cuando giramos en torno al eje Y? Fíjense. Acá tengo... A ver, ¿cómo lo hago? Bueno, primero que nada voy a extender esta. ¿Ya? Y aquí, un poquito para ubicarme, voy a escribir menos A y menos B. Más o menos menos A está aquí y menos B está acá. ¿Cierto? Porque vamos a girar. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esta línea que está acá va a girar en torno al eje Y. Y va a generar ese cilindro que está ahí. Por otro lado, esta recta que está acá, este trazo que está acá, también va a girar en torno, a ver, voy a dibujar acá, más o menos por aquí, ¿no es cierto? También va a girar en torno al eje Y. Y va a generar ese cilindro. ¿Se fijan ahí? Este voy a hacerlo aquí también para que se note más que un cilindro, ¿no es cierto? Y aquí también lo voy a poner. ¿Se entiende? Ahora, esta curva completa gira. Entonces, la voy a tener por aquí. A ver si me queda más o menos bien. No sé si me queda muy bien. ¿Ya? Pero es la misma curva que gira. Se dan cuenta que al girar este en torno al eje X, se está generando un sólido que, ahora déjenme poner este punto que está acá, ahora es X. Este es X. ¿Se fijan? Ahí está X. Esta altura es f de X. Y el cilindro que se produce ahora es este cilindro intermedio, que está acá. Me imagino que lo están viendo. Tal vez la parte de atrás del cilindro la voy a dibujar así. ¿Se dan cuenta que hay un cilindro intermedio? ¿Cuáles son las dimensiones de ese cilindro intermedio? El radio resulta ser X, porque gira, desde X gira en torno al eje Y. Así que el radio es X. ¿Y qué altura tiene? F de X. Por lo tanto, en la superficie de ese cilindro, ¿qué superficie? ¿Cuál es la superficie de ese cilindro? Ese cilindro que gira aquí. Ya no sé bien, ahora tengo tres cilindros, no sé si ven los tres cilindros. El cilindro pequeño, el cilindro grande, que me falta cerrarlo aquí, ¿no es cierto? Ahí sí, ahí cerré el cilindro mediano y el cilindro grande. El área del cilindro, el perímetro, ¿ya? 2pi por X, es el perímetro, multiplicado por la altura, que es f de X. Y ahora podemos hacer el mismo juego anterior. Acá, tomar un pequeño x sub i menos 1 y aquí x sub i. ¿Y qué se va a generar? Se va a generar un pequeño cilindrito sólido. ¿Se dan cuenta? Lo voy a dibujar aquí. Un pequeño cilindro sólido. El que estoy dibujando acá. Ahí. Y esto sigue acá abajo. Hay un pequeño cilindro sólido que se forma acá. Voy a dibujar el contorno, o la superficie de arriba, aquí estoy achurando, la superficie de arriba de este cono. Este es un cono gordito. ¿Y qué ancho tiene? X sub i menos x sub i menos 1. Como la función es continua, yo puedo evaluar en cualquier punto acá, multiplicar por delta x y tomar el límite. Observación, no me acuerdo, 6 puntos, no me acuerdo, claro. Y entonces, finalmente, ¿cuál es el volumen? Es cuando sumo todas esas cosas. Y esa suma es la integral
entre A y B de esta función. Y para que no se nos olvide que aquí había un volumen, delta X, fíjense que Leibniz nos ayuda con ese dx. De hecho, el origen del dx tiene que ver justamente con ese delta X, que es esa suma que se hace de todas estos cilindritos flaquitos, digamos, pero que tienen volumen, cómo se generan, ¿no es cierto?, al sumarlos todos y tomar el límite. Este es el volumen del sólido que se obtiene al girar esta curva en torno al eje Y. Tengo un ejemplo. ¿Cuál es el volumen de un donut? Y para eso vamos a hacer un modelo. ¿Ya? Vamos a hacer un modelo. El eje X, el eje Y, ¿ya? Y estoy pensando en un rico donut. ¿Y qué es lo de un donut? Es como un neumático, ¿ya? Entonces, permítanme hacer lo siguiente. Déjenme pensar que esto es pi y que esto es 2pi. Y déjenme considerar la función, esta es la función menos seno de x. Esa es la función menos seno de x. ¿Qué pasa si yo considero la función menos seno de x, que me genera esta área, ¿cierto? Y esta la hago girar en torno al eje Y? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? A ver si me queda más o menos. 2pi, ahí más o menos. Entonces, esta es la parte de arriba del donut, ¿cierto? ¿Ya? Y se dan cuenta que me va a quedar aquí como justamente la mitad de un donut. ¿Se dan cuenta? Aquí está el hoyo. Esa es la mitad del donut. Por supuesto que si lo multiplico por 2, tengo el volumen de la parte de abajo y tengo un rico donut. No le voy a poner algo encima porque va a aumentar el volumen. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuál es el volumen del donut? Muy bien, súper simple. Sería, estoy girando con respecto al eje Y, el gráfico de la función menos seno de x entre pi y 2pi. Por lo tanto, el volumen será 2pi por la integral entre pi y 2pi de x, 2pi por x, acuérdense que es el perímetro de este cilindro que está dando vuelta y la altura, ¿ya?, para completar el perímetro, el cilindro es menos seno de x. ¿Ya? Y ese es el volumen. Ok. Pero alguien me podría decir, oye, en realidad los donuts no son así. No son como tú dijiste. Puede ser. Quizás alguien me dice, no, los donuts son un círculo. No esa cuestión que tú dibujaste la función menos seno. No, es un círculo y ese círculo lo giro. Podría ser, ¿por qué no? O sea, lo que tú dices es que, pues, estoy interpretando a mi amigo y dice, no, los donuts no son así. Los donuts son así. Entonces él me dice, no, lo que pasa es que aquí tenéis pi y aquí tenéis 2pi. Y esto tiene que ser un círculo. Un círculo. Puede ser, ¿por qué no? O sea, lo que tengo acá, aquí tengo 3pi, no, este es, ¿qué es lo que estos 3pi medios? ¿Cierto? Ahí está el centro de este círculo. Y lo que hago es girar un círculo, no esa cuestión que era menos seno. No, nada que ver, hay que girar un círculo. Y es cierto, yo creo que los donuts son redondos. Bueno, depende de la fábrica. Quizás algunos lo hacen con la función menos seno, ¿ya? Pero lo voy a hacer con la función también asociada a esto. ¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia? Bueno, esa ecuación es simplemente x menos 3pi medios al cuadrado más y al cuadrado. Igual a, ¿cuál es el radio?
en radio es pi medios. Pi medios al cuadrado. Ahora, despejo y tengo esta función. Y el ejercicio que les propongo es que hagan el cálculo. Pero hagan el cálculo de la siguiente forma, que es mejor. Simplemente porque van a tener un resultado general. Hagan el cálculo considerando lo siguiente, que este es R y que este es R minúscula. O sea, el círculo que voy a girar es de radio R minúscula, pero el giro lo hago con un radio R mayúscula. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen de este neumático? Que es más rico decir que es un... No. ¿Cuál es el volumen del neumático? Ejercicio. Aquí tenemos otro ejemplo. Consideremos la curva y igual a x menos 2 al cuadrado con x entre 2 y 5. Noten ustedes que no estoy usando el lenguaje de funciones, pero es lo mismo. Y lo que queremos hacer es calcular el volumen del sólido de revolución generado por esa curva en torno al eje Y. Perfecto. Puede ser un monito para acordarme. ¿No es cierto? La idea... Los monitos siempre ayudan para acordarse las cosas. Aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí está 2. Aquí está 5. Este vale 0 en 2, ¿cierto? Y en 5 vale 3 al cuadrado. O sea, es una cosa, es una cuadrática, de hecho. Y aquí toma el valor 9, ¿cierto? Y aquí está el valor 6. ¿Ya? Y lo que hacemos es que esta superficie la hacemos rotar en torno al eje Y. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que se va a generar? A ver, piensen un poquito. ¿Qué se genera? Cuando tú rotas esa curva, se genera una especie de cenicero, digo yo. Como una vasija. Claro, que en esta parte queda un hoyo. ¿Ya? Pero ahí le pongo una superficie de metal, digamos. ¿Ya? Y esto es una madera que yo hice rotar, ¿no es cierto? Y me queda como una especie de cenicero. Digo yo que queda como un cenicero. Perdón. Este termina aquí. Más o menos así. ¿Ya? Un poquito más curvito. Aquí está menos 2, menos 5. ¿Ya? Y el cenicero, digamos, tiene esta base, ¿cierto? Y es sólido por fuera. ¿Ya? Eso es lo que... Le pregunto es, ¿cuál es el volumen? Súper simple, ¿no es cierto? Porque estoy girando con respecto al eje Y, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo esté parado acá, voy a girar con un radio X. Así que va a ser 2pi por X, pero voy a girar un cilindro que tiene altura f de x. ¿Se fijan? Entonces me queda ese cilindro, f de x. En este caso f de x es x menos 2 al cuadrado. Y eso lo integro entre 2 y 5. ¿Ya? Y este es el volumen. Este es el volumen. Perfecto. Ahora, muy bien, se acabó el problema. Solo que tengo un amigo que siempre le gusta ver las cosas al revés. Y dice, oye, pero es que en realidad yo podría mirar la cosa al revés. ¿Cómo uno puede mirar al revés? No, al revés. O sea, yo podría pararme en el eje Y y ver cómo gira esta cuestión en torno al eje Y. ¿Cuál sería entonces la fórmula del volumen? Veamos. Borremos este dibujo. Y hagámosle caso a nuestro amigo. Nuestro amigo dice, lo que pasa es que a mí me gusta ver el mundo al revés. Ahora yo tengo el eje Y, ¿cierto? Aquí está el eje X. Y mirado desde el eje Y, tengo una función que va desde 0, o sea, cuyo dominio es entre 0 y 9. Aquí está 0 y aquí está 9. ¿Y cómo se define esta función? Pero es que esta función era y igual a x menos 2 al cuadrado. Esa era la función.
Entonces, si tú quieres ver la cosa al revés, tienes que despejar la x. Sí, efectivamente hay que despejar la x. En esta zona y es positivo, entonces 0 y 9 es positivo, así que voy a tomar la raíz cuadrada sin ningún problema. Y entonces voy a decir que esto es raíz cuadrada de y igual a x menos 2. ¿Ya? Y finalmente eso dice que x es igual a raíz de y más 2. Fantástico. Esa es mi función. Esa es mi función que está acá. Esta es f de y igual a raíz de y más 2. Entonces, ¿cuál es el volumen que estoy buscando? Ah, muy fácil, digo yo, simplemente el volumen va a ser, a ver, si estoy girando acá, tengo estos discos, cuyo radio es f de y, ¿no es cierto? Entonces va a ser, el área que se genera va a ser pi r cuadrado, ¿no es cierto? Como estoy parado acá, este va a ser el círculo, ¿ya? R cuadrado, que sería en este caso f de y al cuadrado, y eso lo voy a integrar entre 0 y 9. ¿Viste el resultado? Ese es el volumen. Ahora mi amigo dice, oye, pero algo malo, tipo. Ahí te calculando el volumen del hoyo, del cenicero. Y la idea era calcular este volumen. Está aquí. Del cenicero, no del hoyo del cenicero. Ah, claro. Por supuesto. En realidad, este es el volumen del hoyo del cenicero. ¿Y cuál es el volumen que estoy realmente buscando? Es como este cilindro completo menos el hoyito. O sea, el volumen sería, fíjense bien, sería, este es el volumen interno, ese no es el volumen de verdad. El volumen sería la integral entre 0 y 9 de 5 al cuadrado, ¿ya? Ese es el cilindro grande, todo ese volumen, ¿ya? Perdón, pi por 5 al cuadrado de i menos el volumen de arriba, que sería, en este caso, la integral entre 0 y 9 de f de y, pi por f de y. Ahora, podríamos reemplazar quién es f de y, aquí está f de y, ¿no es cierto? Por raíz de y más 2 al cuadrado de y. ¿Ya? Si ustedes juntan eso, les va a quedar que el volumen es pi por la integral de 0 a 9 de 5 al cuadrado menos raíz de y más 2 al cuadrado de y. Y ese es el volumen que estaba pensando mi amigo, que mira las cosas al revés. A veces, a este cálculo se le llama el método de los discos, y el cálculo anterior se le llama método de las cáscaras. ¿Okay? Pero son dos formas de calcular un volumen. ¿Okay? Resumen. Lo que hay que entender de esta clase, de este video, son las formas de encontrar los volúmenes. Lo que es el cálculo de la integral, ese es un segundo problema, que puede ser fácil o difícil, ustedes saben. Pero aquí lo importante es entender la lógica. ¿Por qué esta es la fórmula? Eso es lo que hay que entender. ¿Y por qué? La otra manera de hacerlo era la integral de 2 a 5 de 2pi por x por, ¿cuál era la función? X menos 2 al cuadrado de x. Hagan el cálculo de este volumen y de este volumen y tienen que tener el mismo resultado. Porque son dos maneras de ver lo mismo. Okay. Quedamos aquí. Nos vemos en un próximo video.